es el mismo grupo, tienen la misma posición todos. La misma posición, todos terminan en Leonel. No entiendo, oye, y todos terminan en Alberto. Hipólito dijo que deuda vieja no se paga, que yo creo que patatín. Que la deuda vieja, sí, que el que dijo eso, la deuda nueva. Dime tú, ¿para qué yo le voy a llevar? ¿Tú entiendes? Va a pagar la deuda vieja y la nueva la deja poner vieja. Eso es lo que hay que decir. Vean, ¿quién fue que dijo eso también? Le preguntaron ese pueblo a la gente. Porque dime, es que No, es que te viste algo. Este gobierno sigue así, porque mira la cosa. Él está creyendo que todo el mundo tiene autoridad, que tiene un partido débil también, que hay un partido débil. ¿Yo creen? Sí, por eso. Que esa es una creencia que le Los corteros quitan la gente, ¿verdad? No, ellos quieren gobernar con una presión permanente. Eso no es así. Eso no es así. El que ganó aquí fue Danilo, el PLD. Danilo. No fueron ellos. Y se están dejando. Menos caramelo. Estamos ready. ¿Tú lo viste ya, Jimmy? Sí, estamos ready, señora. ¿Tú lo viste? Estamos ready todo ya. Mira, Parepe le dice aquí. El primer tema, ¿cuál es el primer tema? Mira, a ver, ¿cuál es el primero, José Manuel? Lo del Consejo Económico y Social, la posición del Consejo Económico y Social. Ok. Sí, primero. ¿El PLD todavía no ha dado la posición hoy? No están reunidos, están reunidos. Ok. ¿Estás reunido qué? ¿Comité? Con el Consejo Económico y Social. El gobierno. El teléfono. Gobierno de Colombia y la FARC instalan mesa de diálogo Sí, es muy internacional. en Noruega. Solamente con la sede, que son 51.000 millones de pesos. Este muchacho. Sí, también mi chara aquí la tengo. No aguanta más. 15.000 millones entre el Banco Central y la CD. No, 15.000 ya pasa. 15 millones de dólares. De dólares. En 2004 para acá. De dólares, exactamente, pero mira, Soy yo. ¿Y no es Manuel? Bueno. Ese Héctor no es fácil. 30. ¿Cuál es el primer tema? El déficit, El Consejo. La posición del Consejo. Muy buenas tardes, público televidente. Gracias por estar con su programa Tiempo de Renovación. Contamos con la presencia del señor José Manuel Brito y el señor Misael María. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo están todos? Muy bien. Jimmy García, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, estamos hoy a 18 el mes de octubre. Sí. Jueves. Sí, creo que tiene esta fecha que ver con la Revolución de Octubre de Rusia. De Rusia en el 1917. Fue un acontecimiento terrible en aquellos tiempos, ya en las proximidades de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Y naturalmente, el mundo que es hoy está muy influido por lo que fueron esos acontecimientos y los subsiguientes. Dos guerras y el establecimiento de una potencia con la creación de la URSS, de la Unión de las Repúblicas, luego disuelta, pero que los años y los días que estamos viviendo tienen un peso muy grande de eso que sucedió. Sí, así es. De cómo eso cambió el mundo. Es decir, cambió a Rusia y cambió al mundo, porque muchas cosas sucedieron en Occidente que fueron influenciadas las relaciones obrero-patronales y todas esas cosas fueron muy distintas. Creo que el tema más importante que tenemos hoy en la palestra y de lo que afecta más a la vida de los dominicanos, o afectará, es la discusión que se está llevando a cabo entre el gobierno y el Consejo Nacional, el Consejo Económico y Social. Económico y Social. Sí, que quizá para muchos dominicanos no saben que ese Consejo Económico y Social es una de las instituciones que creó la nueva Constitución de la República.
Así es. y que está conformado por instituciones de la vida, básicamente de la vida civil, académicas y de las llamadas ONG. En el día de ayer, como ustedes tienen conocimiento, ese consejo había pedido con un tiempo límite al gobierno que le entregara los resultados de las ejecuciones presupuestarias. 36 horas le dio el gobierno. Ya, Sí, en aquella oportunidad, ¿no? exactamente, Del 2006 hacia acá. de los últimos 6 años. Ujú. Entonces, para ello estudiar eso, ante la petición que ha hecho el gobierno de que le aporten al nuevo pacto fiscal que el gobierno, el país está obligado a llevar adelante. La primera noticia que tenemos y que fue publicada es que ese consejo recomienda recortar los gastos del gobierno, sencillamente recortarlo, no aportar nada nuevo. Ujú. Y que el recorte se haga en 69.000 millones de pesos. Casi nada. Sí. Ujú. Eso significa que el gobierno tiene que prácticamente cerrarse y no siquiera ocuparse de nada de lo que fueron el plan de gobierno, las promesas de campaña que llevaron a este gobierno al poder. Es como si este Consejo Económico y Social quiera asumir lo que quiso hacerle los oponentes en la campaña electoral. Así es. Así es. Ustedes recordarán que en la campaña electoral el candidato perdedor más importante dijo a la gente que los que querían que cobraran en el gobierno saliente, porque él no iba a pagar ninguna deuda. Una de las cosas que le ocasionó, o de las que contribuyó a su derrota. Que no iba a pagar la deuda nueva y que la nueva iba a dejar poner vieja. Digo, la vieja no le iba a pagar. Y la vieja no le iba a pagar y la nueva se pueden dejar poner vieja. A dejarla poner vieja. Ese puede ser candidato, no la que dijo eso. Entonces, el candidato ganador dijo que no, que los compromisos del Estado hay que cumplirlos y que el Estado es continuo. Nadie puede buscar en el pasado quién pague la deuda del Estado. Es decir, esa deuda la contrajo un gobierno que era de determinado partido. Vamos a esperar que ese partido vuelva al poder, regrese al poder para que la pague. No. Ujú. La paga el gobierno que le continúe. Los compromisos son del gobierno. Entonces, el país ha estado acumulando deudas, acumulando déficit. ¿Y por qué acumula déficit? Bueno, sencillamente porque se le vienen encima gastos que están por encima de los ingresos. Eso es una cosa muy fácil. Por ejemplo, la Corporación Dominicana de Electricidad, que ahora se llama CDEE, que tiene ahí más muchas y poca energía. Y mucha deuda. Y muchas deudas acumuladas. Muchas deudas acumuladas. Sí. Entonces, esa mensualmente incurre en una deuda que si se le deja, tiene que cerrar. El Estado tiene que sacar dinero, buscar dinero prestado, a veces como lo hace con bonos del Banco Central y otras deudas. Por ejemplo, saca $500 millones del Banco Central en bonos que vende en el mercado de valores y se lo entrega a la corporación para que vaya cubriendo esa deuda. Pero al Banco Central, a los que compraron esos bonos, hay que pagarle, y pagarle con intereses. Claro. Es decir, Claro. las cosas no se quedan ahí.
Entonces, el Banco Central aumenta sus compromisos y el gobierno tiene que cubrir eso. El gobierno también tiene que pagar todos los intereses del dinero salvado a 3 o 4 bancos que quebraron en el 2003. Es decir, los ahorrantes de esos bancos fueron salvados, sus ahorros todos, por el Estado. El Banco Central lo asume, pero que el Banco Central lo asume como agencia. El Banco Central no produce dinero para pagar eso, sino que el Estado tiene que sacar de los impuestos, entregárselo al Banco Central para que el Banco Central vaya pagando los intereses de esos ahorrantes que pertenecían a los bancos quebrados. Y esa es una erogación que se hace anualmente. Anualmente, Sí. y eso puede Está estar constituyendo sobre los 30.000 millones. Así, 30.000 millones de pesos mensuales. Anual. Anual. Tiene que ir. Anual. Eso está junto con los más de 48.000 que se lleva la Corporación de Electricidad. Pero este año, además, el año que entra, además, el gobierno tiene el compromiso de aumentar el presupuesto de la educación en un 4% del Producto Interno Bruto. Eso indica duplicar la cantidad que actualmente se le entrega a la educación. A la educación. Tiene alrededor de casi 50.000 millones de pesos, ¿no, verdad? Sí. Si estamos hablando Entonces, va a llegar a casi 100.000. que un 2% más del Producto Interno Del Bruto. Producto Interno Bruto. Entonces, es un 100% de aumento que va a tener la educación. Eso el gobierno no puede irse a buscar dinero prestado más para financiar eso, porque entonces la deuda sería totalmente impagable y el país caería en un default y estaríamos en una situación en que no podríamos seguir viviendo. El país se volvería un desastre. La única manera que tiene el Estado de seguir adelante es que todos los sectores de la vida nacional nos sacrifiquemos, aportemos un poco más de impuestos, ¿verdad? Y naturalmente los impuestos van a ir a los renglones que lo pueden pagar, desde luego que así va a ser, y poder seguir caminando y seguir adelante. Esa propuesta de que se rebaje el presupuesto en 69.000 millones de pesos, eso es totalmente inaceptable, inaplicable, y el gobierno no puede entrar en eso. José Manuel, usted sabe que esa propuesta a mí no me gustó mucho, porque esa propuesta estanca el gobierno y el Estado. Como dijo Danilo, el sector privado no está en capacidad de movilizar la economía dominicana. Y si el Estado se estanca, el gobierno, eso va a influir directamente también en el crecimiento económico de República Dominicana. Sí. Si están bajando 69.000 millones de pesos, estamos diciendo que el presupuesto estará relativamente menor que el del año anterior. Sí. Es decir, Que ya fue deficitario. que ya fue deficitario. Que fue deficitario ¿Entiendes? también, que eso hay que tomar ya fue deficitario. decirlo, ¿no? Y la otra cosa más importante y que más me preocupa a mí es que si le van tanto dinero a ese presupuesto, 69.000 millones de pesos, ¿usted sabe de dónde lo va a rebajar? No es de los aportes que le dan a la empresa, no es de los subsidios que le dan a la CDE, no es de los subsidios que le dan a los empresarios ni a los industriales. ¿Usted sabe de dónde lo van a rebajar? Claro, de los programas sociales. Los planes sociales que hay, ahí que está De el los asunto. planes sociales. Perdón, hay un televidente que quiere hablar, decirnos algo. Adelante. Buenas tardes. ¿Su nombre de dónde lo llama? Díganos. No se escucha, no se oye. no se escucha. No se escucha, no se escucha. Yocasta de la 25 de febrero. Ay, Yocasta, un placer. Adelante, Yocasta. Está en el aire ya. Gracias. Es para denunciar sobre el déficit que hay de maestros en las escuelas públicas, Sí. especialmente los niños de término de la escuela Eugenia María de Hostos, que ya están en cuarto, y este es el tiempo que todavía no tienen maestro de matemáticas ni maestro de francés. Ahorita vienen las pruebas nacionales, entonces
¿qué educación se le están dando a estos niños? Porque supuestamente no se han nombrado maestros. Eso, ¿en qué nivel? ¿Nivel primario? No, cuarto de bachillerato. El nivel secundario. Exactamente. Sí. Entonces ya, desde que entraron a la escuela pública, esta es la fecha que no tienen maestros de matemáticas. Eso fue en agosto. Sí, desde que se abrieron Desde que se abrieron las clases. Entonces, mire, esas son en ese tipo de cosas que se invierten esos recursos. Si no se puede cumplir con el 4% por falta de dinero, esos maestros no podrán ser nombrados. Porque con el horario extendido también, el sistema educativo necesita más maestros y maestros más capacitados para elevar la calidad de la educación dominicana. Sí. Entonces ahora hay que hacer el llamado a la ministra de Educación que ese tipo de cosas la vaya cubriendo mientras tanto, hasta que nombren definitivamente esos maestros donde son necesarios o donde se necesitan. Yo quiero decir pero recuerda que hay la ministra de Educación tiene un gran reto por delante con el problema del déficit de profesores. Grandísimo. No, en ciencias y en matemáticas. Matemática, física, química y biología. Hay un déficit porque usted va a las universidades y en las carreras que esas materias son prioritarias, la cantidad de estudiantes son pocas. Nosotros tenemos más de 500,000 de estudiantes en las universidades, en las 50 y tantas instituciones de educación superior. 282,000 creo son. ¿El? 282,000. ¿Solo en la UAS? No, entre todas. Sí. No, tenemos casi 500,000. Sí, entre todas. Entre todas las instituciones de educación superior. Sí, todas las otras son la mitad de lo que la UAS tiene. Ronda casi 300,000 personas. Estudiantes. Sí. Entonces, pero si usted averigua cuáles son las carreras en que están empeñados el 80% de esos estudiantes, son en negocios. Sí, la llamada carreras liberales, las liberales son aquellas que prácticamente se ejercen por cuenta propia. La ingeniería, el derecho. No, la liberal en el sentido de las artes liberales o la carrera moderna. Las carreras actuales que están en mercadeo, administración, informática, publicidad, informática, pero ciencias país que no hay manera de desarrollar un país con bajo nivel de ciencia entre sus graduados, está muy floja. Creo que una de las medidas que va a tomar el ministerio, o se obligará a tomar, es que profesionales de diferentes áreas, incluyendo médicos y esas cosas, sean entrenados como ingenieros, docentes, que con un poco de enseñanza de metodología pueden dar más resultados que un profesor que haya estudiado mucha metodología y los contenidos no lo maneja. Exactamente. Eso sería una solución al problema de ese Eugenio María de Hostos. Creo que funciona en la noche. Sí, es posible que sea de cuarto. No sé si un liceo nocturno, pero yo creo que va a haber que los profesionales de diferentes áreas ponerse a disposición de la Secretaría para que esa parte, sobre todo la parte de ciencia. Ahora que hablamos de eso, cuando Misael y yo estudiamos, la persona que estudiaba magisterio era corriéndole a las matemáticas y a las físicas de las otras carreras. Y se iban a estudiar magisterio las personas que tenían menos condiciones, incluso condiciones de capacidad. Se iban a estudiar ahí porque la carrera era fácil, lo que ustedes dicen. Se iban a estudiar a metodología, esas cosas, pero los contenidos estaban vacíos porque ellos no tenían la capacidad para estudiar incluso esa misma carrera. Y le estoy hablando, eso fue de la UAS, cuando nosotros estudiamos la UAS. Y el que quería estudiar otra carrera porque tenía matemática no la estudiaba, o se iba a derecho porque no tenía matemática, o se iba a magisterios. Entonces, en los países donde hay un gran desarrollo y la educación está en mejores condiciones, que es por allá, por Finlandia creo que, ellos a los niños lo que lo pueden enseñar son los profesionales de mayor calidad
y que tengan mejores condiciones intelectuales. Y es a los profesores que mejor le pagan, es decir, a los que le dan clase a los niños. Sí. Y luego los otros lo van evaluando, lo van tomando como profesores por condiciones de profesionalidad. Es decir, aquí en República Dominicana es lo contrario. Se ha dado lo contrario, y esa propuesta que incluso la ministra de Educación la tiene ahora mismo, de que profesionales de las ciencias físicas, matemáticas, ingenieros, biólogos, médicos, se vayan a la educación inicial a darle clases a los niños, a la intermedia y a la media, para que en República Dominicana se rescate un poco y los estudiantes no lleguen con lagunas tan grandes a las universidades, que es un gran dolor de cabeza que las universidades tienen cuando llegan esos jóvenes que no te saben ni resolver una ecuación o que no te saben resolver una fórmula de química. Entonces ese tipo de cosas debemos nosotros ver cómo la salvamos. Lo que pasa es que realmente aquí hay que tratar que no simplemente es inversión, un problema estructural del sistema educativo. En términos, por ejemplo, cuando el sistema educativo dominicano tiende a sacar profesional, un perfil profesional de acuerdo o en relación al mercado laboral en un momento dado que se esté el boom en boga, el boom económico que esté en boga. Bueno, pues si hay muchos hoteles, mayormente tienen a gente estudiar. Ese es un sentido pragmático de aprovechar la coyuntura. Ese es un problema que hay que tratar de resolver en el país. Bien, ahora yo retomando un poquito. Lo que están preparando son obreros. Así es. Obreros a todos los niveles. Autómatas. Exactamente. Obreros a todos los niveles. Es decir, a eso. Cuando tú estás preparando un profesional de alto nivel, tú lo que tienes que tener en la condición de Estado, en qué medida ese profesional va a contribuir al desarrollo de la nación. Es decir, si tú produces, todos los profesionales que tú produces salen al mercado laboral en busca de trabajo, y tú no preparas hombres y mujeres que ellos produzcan trabajo. También, es decir, que ellos generen. Porque la educación tiene que tener un porqué. Sí. El Estado crea todo un perfil de sus egresados, ¿no? Dice, bueno, nosotros planificando la economía, viendo en proyección, diciendo, bueno, nosotros en 10 años vamos a necesitar esto. Por consiguiente, tenemos que crear toda una estructura educativa que permita, un sistema que permita que podamos tener esos profesionales de tal ámbito. Sí, porque no se le pone en la cabeza esa cosa. Por ejemplo, uno de los casos que más se dan, en el caso de los profesionales agropecuarios, hay una queja tremenda en el profesional agropecuario porque los salarios, parecidos a los de los maestros, nunca han sido de muy atractivos. Entonces, la mayoría ha optado por hacer una segunda carrera, otra carrera, pero igual, en busca de un empleo mejor. Condiciones de vida diferentes. Mejor, sí. Si ese profesional agropecuario hubiera salido con condiciones de ser él un agente de cambio, ser el director de su propio futuro. Sí, de su propio futuro. De su propio destino, ¿verdad? De su propio destino. Es decir, él pudiera crear y administrar una empresa en la que él produjera empleo, en vez de él pasarse la vida saltando de un empleito en otro, o en espera que el gobierno lo emplee, sí, que siempre son limitados. Eso tiene que ver, es decir, el perfil del profesional que necesitamos es un profesional más dedicado al proceso de desarrollar el país, que no uno que simplemente salga con un certificado en la mano en busca de buscar a quien lo alquile. Yo quería, Jimmy, disculpe, retomando un poquito el tema que dejamos del proceso económico. Porque la llamada que como somos todos también educadores, sobre todo José Manuel. Yo creo que vamos a ir a la pausa, Misael, ya. Vamos a ir después de la pausa, Héctor, ¿no? Héctor, vamos a una pausa arriba y luego volvemos con el tema de Misael. Vamos otra vez, no, el tema
Sí, del Consejo Económico Social. Concluiremos el tema del déficit fiscal y la posición del Consejo. Claro. Volvemos. Ay, sí, Dios Sí, pues ya tenemos media hora, entonces no podemos. seguir. Sí, Sí, la chica no debió el tema, pero está bien. el tema no está bien. Tú sabes que no te quiero decir que usted tocó algo y tú tocaste algo, Jimmy, en ese tema. Tenemos que es seguir por esa importante. línea, ¿Sabes por qué? por ahí. Mire, Eh, lo que usted dijo de la CDE. Porque ¿quién está buscando excusas, Misael, que anda? A partir del. Tanto estos tigres, los empresarios, como los de la Claro, oposición. pero primero hay que decirle algo. El Consejo Económico Social fue una Fue por la ley, no fue una invención de. por la ley de Atalí. ¿Cómo se llama la ley de De- Atalí? La vaina de desarrollo de milenio. ¿Alguna vaina Sí, así? no, ¿Cómo se llama? sí, dentro de la. Dentro de eso. Entonces la asumió la Entonces lo Constitución. asumió, pero Leonel sobre todo, digo, bueno, la puso ya como ley, dentro de la Constitución, Sí. está establecido como ley. Pero sobre todo hay que decirle a ellos que ellos son un consejo consultivo, Consultivo. no son deliberativos No deliberativos. en ningún momento. Así es. Por consiguiente, tú puedes proponer soluciones generales que puedan, pero no querer lo que la misma propuesta, que es hasta sospechoso, porque la misma propuesta del verdadero, la misma propuesta que tienen ellos, es la misma. Entonces pidiendo al Estado, diciéndole que se automutile, ¿no? Como usted dice, que se suicide. que se autosuicide. Que diga, bueno, pero también 69,000 pesos, pero ¿de dónde lo vamos a quitar? ¿De dónde? ¿De Así dónde es. lo vamos a sacar entonces el dinero? Oh, pero- Entonces lo que quiere entonces decir, como tú dices, bueno, ¿hacia dónde va ese recorte? El recorte en relación, por ejemplo, Ajá. tú decías el otro día que se le daba 6,000 y pico de millones de pesos en combustible. ¿Pero a quién? A los pobres. poderosos, Se lo dan a empresas. a la gente de la romana, a los chini, Se lo dan mucho más. a los grandes transportistas. ¿Entiendes? Entonces, la cuestión es esa. Si no, a eso Pero, no puede llegar hay que con los decir, como robados. usted dice, por ejemplo, 51,000 millones de pesos fue producto de los contratos de los niños que hizo el gobierno de 2003 con el Acuerdo de Madrid. ¿Tú me entiendes? Que lo llevó a 20 años. Y esos contratos conllevan al Estado 51,000 millones de pesos anual que tiene que sacar. Y el déficit va a pasar atrás, se resuelve en 20 años. Eso En 20 años por lo menos. Son 4, 8 años. Eso es, son Sí. 30,000 millones Claro. de pesos anuales, como usted dice. Claro. Solamente en esos dos hay 4.1% del Producto Interno Bruto en esos renglones. Más que hay una situación de una baja recaudación, realmente, porque es así. Entonces lo que pasa es que también ellos se quieren montar un asunto de que como dice Reinaldo, está bien. Ahora, ¿dónde está ese dinero? Búsquenlo en avenida, búsquenlo en metro. Ahora, que digamos que podamos hacer otro tipo que la inversión tiene que ser diferente. Eso es posible. Pero no hay muchas más avenidas, hay cientos de miles, ¿cuántos son? 300,000 familias en solidaridad, que no había ni una en el 2003. Sí. Pero no te vayas mucho el gobierno del PRD, porque para que no nos indiquen tanto. No, pero está bien. Tenemos que buscarlo en los hechos. La forma como lo No, yo lo que digo los hechos. Buscamos la verdad en los hechos, Porque porque realmente los hechos esa- están ahí con sus números Realmente fríos. viene de ahí. Esa es la idea. Sí. Viene de ahí, lo estoy diciendo, porque por ejemplo también hay una situación, Jimmy. Hay un interés, y debe decirte algo, un interés de que si haga lo que tú dices está todo bien. Pero si por razón o hago lo que tú no dices, Es así. no hago lo que tú dices, ya tengo un problema. Mientras está haciendo todo como se dicen ellos, sí, Está todo bien. todo está contento, todo el mundo está en ellos bien. Y este gobierno es más. Pero si por asomo se toma una posición el presidente distinta, ya es un títere de Leonel y un qué sé yo. Así es. Ahí viene. ¿Tú me entiendes? Sí. Así es lo que yo no. Esta gente es. Muy bien. Entonces entró después de José Manuel. Todavía no. Pero- Vámonos, cambiamos así. Vamos a ver quién es que entra. A quién Usted, a ver a quién enfoca. Es usted. Bien, continuando y retomando el tema de los déficits fiscales y de la posición del Consejo Económico y Social, tenemos que decir lo siguiente: es necesario que el gobierno consiga un aumento en las tasas impositivas, porque el gobierno perdió
la mejor manera que tenía antes de obtener recursos, que eran los aranceles aduanales, Sí. fruto de los acuerdos internacionales, de los acuerdos de libre comercio, han tenido que dejar de lado una gran cantidad de recursos que le llegaban inmediatamente. Un bien, una mercancía entraba a los muelles. Para poderla sacar de ahí tenía que ser liquidada con el pago de los aranceles. Ahora, esos aranceles no se pagan allí, sino que se pagan, la mayoría de ellos, postventa, ya en el proceso de circulación normal de la mercancía. Y por tanto, las aduanas ahora no tienen el peso económico que tenían en el pasado en las recaudaciones del gobierno. El mayor peso lo tiene impuestos internos, es decir, hacia lo interno del país, y ahí es donde se está discutiendo. Ahí es donde se está llevando la discusión, porque esos impuestos se obtienen mediante tasas a las ganancias, ITEVIS, sí, impuestos sobre la renta, ITEVIS a las mercancías, a los traspasos, compra-venta. El otro sería reducción al de consumo también. Sí, consumo, sí. Y también el otro medio sería que el gobierno pudiera quitarle a ciertos sectores de la vida económica nacional una serie de exenciones que le da. Es decir, que sabe que el gobierno, para poder cobrar un impuesto, un centavo, tiene que aprobar una ley. Pero para no cobrarlo y dejárselo al que lo debe pagar, no tiene que buscar ninguna ley. Sí, es decir, sí. El gobierno puede desprenderse de un ingreso sin tener que pedirle permiso a nadie, pero para subirlo necesita una ley. Como es el caso que se plantea, Sí, por ejemplo. ese es el problema de las exenciones. Exactamente. Sí, ¿Cómo se plantea ¿Y incluso a el quién problema? beneficia? Se plantea incluso el problema de los combustibles. ¿A ¿no? quién beneficia? ¿Beneficia a la mayoría? Eso sí. No es a grupos. ¿Y qué es lo que está pasando? Es a grupos, son grupos que se coaligan y forzan a las autoridades a que le dé esas facilidades, esas exenciones. Sí. Le exoneran vehículos, maquinarias, Combustible sin impuestos. le exoneran combustible, le dan la oportunidad también, Importarlo incluso. le dan la oportunidad también de contratar energía eléctrica directamente con los generadores a un precio muy, pero muy por debajo También ese de lo que el Estado tiene que pagar a ese mismo generador por la parte que le suple. Así es. Porque la que le suple al Estado está sujeta a un contrato ya prefirmado y en el cual ahí pasó se llevaron el pedazo de León y fueron el contrato que dijimos aquí que fue entre el beduino y el camello, que en todos los acuerdos posibles siempre el beduino iba montado sobre el camello. José Manuel, ¿cuántos años tiene el Central Romana en República Dominicana? Está desde la intervención americana. Desde la intervención americana. ¿Y por qué la Central Romana, como una empresa vieja ya ubicada en el país, se le subsidia combustible? Entonces, igual que muchas también, ¿no? ¿Por qué no lo sé? Pero sí. Porque fue una compañía nueva que se estuviera instalando, yo no digo, pero... Él parece, sí. Y el Central Romano, que sabe, tiene hoteles, tiene diferentes tipos de compañías, tanto de servicios. Sí, resorts y muchas más cosas. Sí, entonces... Tiene marinas, tiene golf, tiene campo de golf, muchísimas cosas. Y una de las ganaderías más modernas. Ganadería moderna. Por ejemplo, el Consejo Económico y Social fue una creación está ya constituida, está dentro de la Constitución como una ley, ¿no? Sí. Pero sobre todo es un consejo consultivo, ¿no, José? Sí. Es consultivo, nunca deliberativo. Es así. Deliberativo no lo es, es decir, cualquier decisión que puedan tomar ahí ellos,
o digan, pueden ser tomadas en cuenta producto que claro está, es importante porque es un gobierno que quiere tratar de discutir, de consensuar los asuntos. Con todos los sectores. Claro, gobierno que antes, porque gobierno que antes no lo hacía ninguno. ¿Verdad? Sí. Pero a partir del diálogo nacional que implementó Leonel, aquí se inauguró otra forma incluso de hacer política y de consensuar las cosas importantes para la nación. Más sin embargo, muchas veces se toman atribuciones que no son de ellos, ¿no? Que no le pertenecen a esas personas. Bueno, En el sentido, y me planteo lo siguiente, José, en el sentido cómo se plantea decir que el gobierno, que lo que pasa es que el gobierno es botarato. Sí, no, el problema del déficit fiscal es porque el gobierno es un gobierno que lo gasta en francachela y en cosas así, o tal vez no diga de esa manera, pero lo dice que es botarato. mira, Que no entra bien los dineros, lo dejan entrar, y no es así. El gobierno ha dicho que el déficit fiscal no es, o por lo menos, lo que se quiere decir, que se gaste quizá un funcionario u otro que haya gastado 2 o 3 pesos de una tarjeta de crédito en un restaurante. No así, no es el problema fundamental. Ahora, ese es el problema morboso, ese es el problema de opinión pública. Sí. ¿Tú me entiendes? Es la parte que vende. ¿Tú me entiendes? Pero no es el problema de la nación. No, ¿Tú entiendes? Viene arrastrando mucho más. Ahora, cuando tú me dices a mí que desde el 2003 aquí se creó, se reformó el Acuerdo de Madrid, con el Acuerdo de Madrid, el acuerdo que tiene con los generadores, para llevarlo a 20 años, y eso contrajo, como dice el mismo secretario del PLD, lo dijo en una oportunidad, el expresidente de la República, Leonel Fernández, 51 mil millones de pesos anual, que tiene que buscarse donde sea, para eso, si no se apaga el país. Y obligado. Y eso hay que buscarlo donde sea y como sea, Sí. sin importar dónde vino o quién fue el causante de ese déficit o de ese contrato mal hecho o mal habido, lo que sea. Pero la cuestión es, como usted dijo, como es un asunto de Estado, el Estado tiene se rige por reglamentaciones que son sine qua non de él. Primero, que es de su propia condición, que es la continuidad del Estado y del asunto del Estado. Por consiguiente, una deuda es una deuda y no se deja poner vieja ni se paga tampoco. Se tiene que pagar, como diría alguien, en una oportunidad. Por otro lado, también está el asunto de la quiebra, como usted planteó, de esos bancos, que le conlleva al Estado por lo menos 40.000, 31, de casi 40.000 millones de pesos también anual. ¿Usted me entiende? Pero sucede que también la inversión fue alguna inversión social inmensa en este país. En tarjeta de solidaridad hay más de 300.000 y pico de familias en ella, bono gas, bono luz, el SENASA. Es decir, eso lo hemos dicho aquí en este programa, ¿no? Sí, independientemente de lo que nosotros queremos decir es que se vaya al fondo del asunto, que se debata la parte que tiene que ver con la realidad, con la verdad, de dónde proviene esto, y no que se convierta en una especie de cerco hacia una persona, hacia un partido político, o hacia unos intereses muy marcados. Eso es lo que yo considero. Sí. O sea, Jim. Aquí estuvo en este mismo canal, en un programa que se difunde 1 o 2 horas antes que este, un dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, y entre las cosas que dijo es: nosotros, lo dijo de una forma muy responsable, nosotros tenemos que ayudar a que este gobierno salga bien, porque es el país el que está por delante. Dijo ese... Sí, porque hay gente que vive de eso, que Sí. si te va mal, ojalá fracase para que haya pobreza, que haya de todo, para que yo me... La democracia... Sí, porque creen que el pueblo, para que el pueblo sufra, mientras el pueblo sufra, ellos se sienten bien, Sí. porque eso supuestamente le da beneficios colaterales. Habla muy bien de ese dirigente, que no es simpatizante ni absolutamente del gobierno actual. Del gobierno actual, y estuvo bien confrontado en el periodo electoral. Entonces, nosotros no quisiéramos ver en este momento
que este asunto del pacto por la Pacto fiscal. el pacto por el acuerdo fiscal se ha aprovechado por grupos que todavía están regurgitando amargura de la retaliación por el proceso electoral. Así es. Sí, Estén aprovechando las aperturas que puede dar este proceso para meter por ahí Cuñas. toda Todas las frustraciones toda la hiel que han podido acumular. toda la hiel y el alcíbar que todavía tienen en la garganta fruto del resultado de las elecciones. Es decir, el que esté pensando en el pasado, y mire que es muy en el pasado que están pensando. Ellos lo que están pensando fue en lo que hizo el presidente, que ya no es presidente. que no es presidente, en lo que pasó en los 6 años que ya pasaron. Que ya pasaron también. Es decir, en lo que ya pasó. Están pensando en eso para ponerlo en el presente. para Sí. vengar en el presente eso. No. Si hubieron algunas dislates o errores en el pasado, eso lo que sirven es para evitar hacia adelante. Es decir, Sí. usted se busca que se aprueben leyes, reglamentos o cualquier cosa que usted considere que ayuda a que en el futuro no se produzcan cosas que usted consideró que no fueron buenas Claro. en el pasado. Por ejemplo, que podamos rectificar. que la Constitución prohíba, no solo la ley, que el gobierno le tire en el espinazo del pueblo el fracaso de un banco. Eso la ley, la Constitución debe prohibirle a un presidente que se dé la gana, se dé el lujo de decir, bueno, yo me voy a dar el orgullo de salvar todo eso y eso lo pagan ustedes con sus impuestos. Van a tener que pagar esos cuartos y sus intereses. Lo pagamos y lo estamos pagando. Sí, por una decisión del presidente, la ley se lo permitía, nadie lo pudo impedir. Sí. Y lo hizo, y cargamos con eso. Y seguimos cargando. Y seguimos cargando con eso. Y pesado. Sí. Es así. Sí, así mismo es. Y- Sí, porque hay personas que hablan por ahí ahora como si nunca hubiesen sido presidente de la República, como si nunca hubiesen Es decir, hecho nada en este país. hechos que se produjeron, que estaban en la potestad del presidente. Por ejemplo, el caso el más notable de todos los hechos de 2003 fue el caso del Banco Baníter. Había una institución que ya había acordado comprarlo, y si en la compra podía haberse el gobierno conseguido la mitad de lo que Lo que tenía que pagar. de lo que tenía que pagar, nosotros tuviéramos la mitad del problema. Por lo menos 35.000 millones, por lo menos 51. Y no la Por lo totalidad. menos 15, no 30. Pero por una amargura personal, lo cogieron y lo liquidaron y lo repartieron como si hubiera sido una vaca que se muere en un camino y le dicen a la gente: coja cada uno un pedazo y llévese. Hay libros, hay personas que han sacado libros, dicen que llevaban personas que llevaban sacos, iban con sacos de dinero, iban a buscarlo a ese banco. Cualquier cosa pudo suceder cuando no se siguió un sistema de reglamento. Sí. Cargar al país. Entonces, óigame bien, quizá lo mismo que cargaron al país con ese fardo de cosas, hoy día se quieren negar a que el país lo pague después que a que el gobierno busque con qué pagarlo. Pero parece una anécdota de un reo que fue a pedir clemencia para que no seguir preso, siguiendo pasando causas, porque tenía una causa muy justa. Dice: ¿qué usted alega para que lo soltemos, liberemos? Para que lo liberemos? Dice: bueno, que yo no tengo nadie que me visite, yo soy un pobre huérfano. Dice: ¿y por qué llegó usted a estar preso? Dice: porque maté a mi madre. Es duro. Entonces, alego que soy huérfano. Sí.
alega que es huérfano para que lo liberen. Para que lo liberen de eso. Para que lo liberen, y es una razón muy, muy importante. Claro. Señores, hay que ser responsable cuando se toman las decisiones y hay que ser responsable cuando se buscan las soluciones a los problemas. Y en esto tenemos que ser responsables. La nación debe prepararse para saber que el gobierno no está haciendo estos planes por capricho, lo está haciendo por una necesidad imperiosa y para defender que el país no caiga en una situación en que sea insalvable. Es decir, esto, la reforma, sí, no, yo digo el deseo, porque los intereses que se han puesto de acuerdo ahora son de diferentes índoles. Es decir, los grupos, uno que no quieren que no quieren soltar, porque todo lo quieren para sí. Es decir, acumulan beneficios y viven en un mundo irreal. Es decir, aquí hay gente que vive en un mundo de tanta riqueza que no parece que viven en este país. No sienten sí, muchos que nacieron aquí que son dominicanos pero piensan como otra nación. Así es. Sí, exactamente. Exactamente. Tienen los pies aquí y la cabeza en París. Así mismo es otro y eso tienen que ver que ellos, si quieren disfrutar de sus riquezas, deben colaborar con la paz social. Así es. Una cosa, José Manuel, importante, que los empresarios también que vean del 96 a la fecha cómo ha crecido la economía dominicana. Claro. Cuando en el 96, cuando Leonel llegó al poder, el presupuesto era de apenas 25.000 millones de pesos. Menos. 23.000 creo. 23.000 millones de pesos. 23.000 millones de pesos. Y hoy se está hablando de 400 y pico de miles de millones de pesos. Es decir, que vean los empresarios que ese crecimiento que ellos han tenido, el Estado ha sido partícipe de ello y ha colaborado y ha ayudado a ellos. Entonces es el momento de que todos aportemos, que no simplemente los impuestos que no me tocan a mí, sino que yo también debo aportar. Claro. ¿Qué yo debo hacer ahora para ayudar para que este país siga, que la macroeconomía y la economía sigan estables? Sí. El presidente Danilo Medina ha dado muestra fehaciente en todos los sentidos de que él va a corregir las cosas que están mal, como dijo en su campaña, y lo está haciendo. Desde que él llegó ha venido tomando medidas de austeridad y medidas para limitar el gasto y medidas anticorrupción, incluso los permisos de importación, que todo el mundo sabe que en todos los gobiernos daban impuestos de importación y era para hacer negocio, pero ahora lo han puesto en manos de instituciones extragobiernos para que hagan esas subastas para que los importadores traigan productos aquí. Pero también la reducción de los viceministros. Sí, la austeridad misma, la política de austeridad. La misma política de austeridad, el código que él hizo firmar a todos los funcionarios, el código de ética. Y ha venido tomando muchas medidas que tienen que ver con el control del gasto. Y Danilo cree, según su propuesta de campaña y lo que él piensa poner, lo han visto en el presupuesto que él va a someter próximamente, que están plasmados ahí toda la propuesta que él hizo en la campaña. Sí. Es decir, él quiere también mejorar lo que se llama la calidad del gasto, para que los gastos se inviertan bien en cada uno de los sectores sociales. Y cuando hablamos sectores sociales y planes sociales, no solamente hablamos de tarjeta solidaridad, no solamente hablamos de seguro social, también estamos hablando de inversiones en aula, inversión en educación, inversión en salud, inversión en construcciones de obras sociales como son avenidas, puentes, presas. Todo eso son obras sociales. Solamente lo que va a invertir educación, Chimi, discúlpame.
solamente puede invertir en educación, en aulas, en construcción de aulas, inmobiliario para la educación. Eso debe tener importancia trascendental. Es igual al presupuesto de la nación del 96. Exactamente. 30 mil millones de pesos. 30 mil millones de pesos. Más, 39 mil millones de pesos. más. 39 mil millones de pesos a invertir en eso. Más. ¿Tú me entiendes? Sí. Incluso y hasta más. Sí. Entonces, estamos hablando de eso que tú dices, Jimmy. Y por esa propuesta fue que votó el pueblo dominicano. Y que el pueblo no se deje engañar, que el pueblo no se deje engañar, que aquí lo que hay muchos interesados que no quieren pagar impuestos. Gente que se gana miles de millones en dólares anuales aquí en este país y no quieren pagar impuestos. Lo que quieren es seguir ganando nada más y dándose la buena vida, yendo en aviones a Miami, Estados Unidos. Sí. Eso es lo que quieren seguir haciendo. En aviones. Y en yate también. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, eso es que el pueblo no se debe dejar engañar. Las cosas buenas que quiere Danilo Medina hacer por este país, hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo porque Danilo Medina tiene la intención y quiere llevar a hacer en República Dominicana lo que hizo Lula da Silva en Brasil, que llevó más de 30 millones de personas a ser clase media. Lo sacó de la pobreza. Lo sacó de la pobreza, porque mientras a Lula le decían, lo dice él en un escrito, que bajar el gasto, Lula hizo lo contrario, aumentó el gasto social. Y eso, dice él, fue lo que le permitió a él sacar a toda esa gente de la pobreza. Porque le dio poder adquisitivo. En todas las localidades se compraron más cosas, se produjo más. Y eso hizo que la economía brasileña se dinamizara a tal punto que Brasil hoy está dentro de los países que en desarrollo, junto con China y Rusia. Y que es desvirtuar, eso que tú dices que es desvirtuar Sí. la discusión. Desvirtuar la discusión a problemas estériles, Claro. a situaciones estériles, que me digan que se gastó 2.000 millones de pesos en gasolina o en qué sé yo. Vámonos al fondo de la cosa, eso es. Hay que desviar ese problema. Y eso que tú dices es tan cierto como tal. El pueblo dominicano no debe dejarse confundir y saber que este gobierno está haciendo las cosas bien y lo está consensuando o tratando de consensuar. Pero aquel que no quiere entender, ¿cómo le dicen? El que no quiere ver. El que no quiere ver, Sí, no hay más ciego que ese. Sí, muy bien. Nosotros tenemos ya que darle, ir finiquitando este programa porque el tiempo es así. Pero no nos vamos sin antes decir que aunque hemos dedicado todo el tiempo a esto, hay cosas del país que son dignos de preocupación y es bueno que el país lo sepa. El incidente en Puerto Plata, donde murió un alemán, Sí, eso sube. tiene Está raro eso. una connotación rara. Es una secta religiosa. Sí. Lo que hay allí, una secta que se entrena en armas. Pero Es decir, hablaban también de órganos humanos también. no sé hasta dónde llega eso, pero es una secta religiosa rara. Sí. Y armas de fuego de M16, que son Sí. armas que te disparan 300 balas en un minuto. usando armas Eso suba. tenían un campo de tiro. Sí. Entonces, queremos recordar que nosotros seguimos pendientes de lo que suceda en la investigación con el ex senador del Seibo, que anunciaron en principio que se suicidaba y que luego aparecieron 2 tiros en la cabeza, que no puede ser un suicidio, que hay una joven, la joven Soani una también. joven médico, Soani Montero, que está desaparecida y que no se sabe desde el lunes, y hoy a esta hora no se sabe nada de ella y la familia está desesperada. Así es. Y una niña de Baní que fue violada, estrangulada por unos jovencitos, que eso es una cosa, es un horror. Varios jóvenes. Y al final queremos decir que lo que decimos esto es que vamos a recordarle a las autoridades que estamos a poco tiempo de la celebración del bicentenario de nacimiento de Duarte, Así es. por lo que esperamos saber cuáles son las acciones que se están llevando a cabo. Bueno. Entonces, hasta mañana, si Dios quiere. Hablaron para ustedes Misael María, Jimmy García y quien les habla, José Manuel Brito. Hasta mañana. Hasta mañana, señor. Gracias. Y me cogió el tema. Estaba como pantaleón. Estaba ahí por ahí. Estaba como pantaleón, pues, Está bien, ahí estaba así,